esta pasada semana, el viernes, supimos una noticia que los amigos de Coslada lo tienen muy presente, y es que Ginés Jiménez, el que fue jefe de la policía local y también policías locales de la localidad, quedaban absueltos de toda sospecha 10 años después. 10 años después de que nos dijeran que eran una poco más que banda organizada llamada El Bloque. 10 años después que hablaran de extorsión a locales para poder abrir hasta la hora que quisieran, de no pagar en según qué lugares a cambio de favores. Vamos, Ginés Jiménez era poco menos que el policía local más corrupto de España, ¿eh? Esa es la realidad. Estuvo en prisión, de forma preventiva. Y 10 años después le exculpan de todo, todo. Ginés Jiménez, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Pues sí, con lo que usted está diciendo se ajusta bastante a la realidad. Hoy se cumplen 10 años. Hoy Don se Artés, cumplen. Hoy 10 8 de años. mayo. ¿Recuerda que el día de la detención, de cuando le meten en el furgón? Yo Sí, recuerdo que todo el mundo escondía la cara, menos usted ante las cámaras. sí, porque dentro de que no daba crédito a lo que ocurría, yo tenía muy claro que no podía ocultarme de nada. Mi conciencia estaba tan tranquila que me impedía agachar la cabeza o taparme, como se hace en algunas situaciones, ¿no? Ya. Y así se ha demostrado después de 10 años con una contundente sentencia muy completa por parte de la Audiencia Provincial de Madrid, que no olvidemos que todas las audiencias provinciales son buenas, por supuesto, pero que la Audiencia Provincial de Madrid en España tiene fama de ser muy garantista y muy profesional. ¿Qué pasó entonces? Explíquenos, ¿cómo puede ser que una investigación policial, un juez de instrucción, estén 10 años buscando el motivo por el cual a usted le acusan de cosas tan graves? Vamos a ver. Es más, le pedía a Fiscalía 26 años de cárcel y sale usted Sí. eh, caminando y libre de toda culpa. ¿Qué ha pasado aquí? Pues lo que ha pasado aquí es que se creó un atestado al uso, ad hoc, como diríamos en términos jurídicos. El juzgado de instrucción de Plaza Castilla en su momento pues se dejó llevar por parte de los instructores policiales sin tener en cuenta que para eso tienen la obligación la autoridad judicial de supervisar todos y cada uno de los atestados, porque los atestados no son ley. Los atestados pues es una prueba más a tener en cuenta según marca la ley de enjuiciamiento criminal, pero llegó un momento en que el juzgado pues aceptaba todo lo que le ponían la UDICO en ese tendencioso atestado que le llegamos a llamar novela de Agatha Christie, y no se daba cuenta ese juzgado de guardia de que ese atestado venía influido por los grandes enfrentamientos corporativos que teníamos en Coslada. Es decir, se basaba en una guerra de policías y en motivos espurios para acusarme a mí especialmente de una serie de hechos que luego la autoridad judicial pues lo ha desmontado con esta sentencia. Así fue, se fue creando ese atestado con el tiempo. Ahí incluso se ha demostrado en el acto de juicio oral, bueno, más que se ha demostrado, se ha expuesto varias veces por todas las defensas de que está claro que eligieron juez. Prueba de ello que ese juez ahora en la actualidad, por motivos que yo no quiero entrar, pero que ya dejó la carrera judicial por otras causas que no tienen nada que ver con esto. Y bueno, pues en definitiva, pues se creó ahí un linchamiento corporativo en el que intervienen tanto dos o tres gente resentidos de la plantilla de policía local, como algún inspector que quería tener un cargo político y no lo consiguió, etcétera, etcétera, etcétera. Pues se hace un atestado en el que pasado el tiempo y en un juicio que ha durado 35 sesiones durante 2 meses y medio, se ha desmenuzado al detalle toda la prueba documental y testificar, y han llegado a la conclusión que efectivamente nada de eso ocurrió. No existió trama, no existió mafia policial. Ginés no ha liderado ningún grupo corrupto ni ningún grupo de criminales. Solamente se nos podía acusar a Ginés de que se hacían muchas inspecciones en locales de hostelería y que si se ajustaban a la ley o no. Y deja bien claro la sentencia de que todas las inspecciones se ajustaron al ordenamiento jurídico
existente, es decir, a Reglamento de Policía de Espectáculos Públicos de la Comunidad de Madrid. Aquí lo siguiente ha de ser inspeccionar a esos policías porque lo hicieron. Espero que se abra investigación. ¿Será así? ¿Va a poner usted en marcha también el aparato judicial para defenderse? Pues estamos valorándolo, puesto que hemos sufrido mucho, la verdad sea dicha. Hoy hace 10 años, como digo, y hemos sufrido bastante, un desgaste humano muy importante. Yo personalmente lo he pasado bastante mal. Lo que pasa es que, bueno, pues tenía que tener la mente fría y apoyar mucho a mi abogado penalista, Óscar Fein Sánchez, sí, para estar ahí todos los días y presentando pruebas continuamente, pero no pasaba bastante mal. ¿Pensó usted en quitarse la vida alguna vez? Al principio era tal el agobio y la presión que tuve, porque fue muchísima, que lo que llegué a pensar efectivamente de quitarme de en medio, no tanto por supuesto, no porque yo me sintiera culpable de nada, sino porque yo vi que era el centro de la persecución y decía yo, pues si me quito yo de en medio, pues mi familia y los policías locales, que yo los consideraba inocentes, por supuesto, como se ha sido, pues no sufrirán esa persecución. Quitándome yo de en medio, que soy el centro de esa obsesión policial en ese atestado, pues favorezco a ellos. Y efectivamente pues lo estuve pensando en una temporada del año 2009, hasta que ya me recuperé y dije, vamos a plantar cara a todo esto, que esto no tiene ni pie ni cabeza, y lo hemos venido consiguiendo. Y hemos tenido que hacer un gran ejercicio de defensa porque hemos tenido que sacar documentos, grabaciones, historias para poder demostrar ante el tribunal nuestra inocencia. Ginés, en la mesa quieren preguntarle y me va a permitir, tenemos un flash informativo, seguimos hablando unos minutos después de este flash informativo, por favor. Estamos con el jefe de la Policía Local de Coslada, Ginés Jiménez, la primera entrevista en radio que concede y queremos ampliar estos datos que ofrece. No se vayan, sigue Barómetro. La información de los mercados en tiempo real. Tendencia moderadamente bajista en las principales bolsas europeas, con una caída mucho más elevada en el mercado de Milán, donde los inversores están saliendo en masa de la renta variable ante el temor a unas nuevas elecciones, ya que los diferentes partidos políticos no consiguen llegar a un acuerdo de gobierno. El MIPTEL se está dejando un 1,9%. Londres consolida niveles tras la festividad de ayer y el resto de las plazas está cayendo en torno a medio punto porcentual. Un 0,3 se deja el IBEX 35, que a esta hora mantiene la cota de 10.100 puntos. Ha llegado a perderlos en algún momento de la mañana. Está en 10.110, con los inversores también muy pendientes de la decisión de Donald Trump sobre Irán. La adopción de nuevas sanciones podría impactar a la cotización del petróleo, que en los últimos días se ha situado en zona de máximos desde 2014. Sin embargo, el mercado empieza a descontar la posibilidad de que Trump esta tarde no dé por zanjado ese acuerdo nuclear con Irán, sino que imponga condiciones para mantenerlo. Todo esto está haciendo que el precio del petróleo mantenga hoy una tendencia bajista y el Brent de referencia en Europa esté cotizando por debajo de $75,5. En el mercado secundario de la deuda tenemos la prima de riesgo en 75 puntos básicos y la rentabilidad del bono a 10 años en el 1,30%. Destacar que en Italia la prima de riesgo está subiendo con fuerza ante esa falta de acuerdo de gobierno, se sitúa en 125 puntos y la rentabilidad de su bono a 10 años en el 1,85. Y si nos fijamos en el IBEX 35, a estas horas Red Eléctrica Corporación encabeza las caídas, pierde un 1,4%. Por detrás, Endesa, que hoy ha presentado resultados y está cayendo un 1,4%. La eléctrica ha ganado 372 millones de euros en el primer trimestre de este año, lo que supone un incremento del 47%. Los expertos han valorado la solidez de las cuentas, sin embargo, hoy el mercado no les
está dando su beneplácito. Escuchamos a Nicolás López, director de análisis de MG Valores. La verdad es que han sido unos resultados muy buenos, ¿no? Muy por encima de lo previsto, con crecimiento del 25% en el EBITDA, del 50% en el beneficio neto. Y bueno, pues detrás de esos datos, pues sobre todo están las condiciones climatológicas, ¿no?, que ha habido en el primer trimestre, que han permitido pues una mayor generación de electricidad por medios renovables, especialmente hidroeléctrica, y también la normalización en el precio del pool, ¿no?, que ha bajado respecto al trimestre pasado, y bueno, pues eso ha hecho que aumenten mucho los márgenes y haya sido unos resultados pues muy fuertes, ¿no? También estamos viendo hoy caídas del 1,4% para Bankia después de que los expertos de Barclays hayan recortado su precio objetivo, y ACS es otro de los que cae, se deja un punto porcentual en una jornada en la que finaliza el plazo de aceptación de la OPA sobre Abertis y por lo tanto también su etapa como cotizada en el IBEX 35. ACS celebra hoy Junta General de Accionistas y en ese encuentro los máximos responsables de la compañía han adelantado que ACS elevará más del 35% su beneficio y el dividendo tras la operación de compra conjunta de Abertis junto a la italiana Atlantia. Entre los que suben destaca IAG, que gana un 2%, y dentro de Europa lo más importante a estas horas es que las acciones de Deutsche Post están cayendo más de un 5% tras la presentación de unos resultados trimestrales que han decepcionado al mercado. En los foros cambiarios en los mercados de divisas, el cruce euro-dólar negativo para la moneda común europea, que está tocando mínimos de este año frente al dólar. Se cambia en 1,1865 dólares. Y en cuanto a los futuros estadounidenses, de momento vienen con caídas que rondan el 0,25%. A las 2 de la tarde en el informativo Crónica les ofreceremos más noticias de mercado en tiempo real. Hasta entonces. Conoce las diferentes formas de vida de la economía. Escucha Radio Intereconomía. Te mostramos la economía en estado puro. Cuando escuchas por primera vez... ¿Tienes un Ford Kuga con motor EcoBoost por 17.950 euros? Es como escuchar por primera vez... Te quiero. O como tu primer... Es un niño. O un... ¡Sí quiero! Escuchar por primera vez. Tienes un Ford Kuga con motor EcoBoost. Para muchos el mejor motor gasolina del mundo. Por 17.950 euros. Es irrepetible. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. En Admiral Markets estamos orgullosos de nuestra historia. Durante muchos años hemos ofrecido a nuestros clientes acceso a los mercados financieros más líquidos del mundo. Con nosotros puede operar en forex y CFDs de materias primas, índices, acciones, bonos, metales y criptomonedas con un broker completamente regulado y fiable. Venga a visitarnos a nuestra sucursal de Madrid o en www.admiralmarkets.es. Los CFD son un producto difícil de entender. La CNMV considera que no es adecuado para inversores minoristas debido a su complejidad y riesgo. Adelante. Si ha comprado, mantenga el valor mientras que la directriz alcista siga vigente. Venda en cuanto esta línea quede cortada a la baja. Si ha vendido un valor, no vuelva a comprarlo hasta que la directriz bajista no sea superada al alza por la cotización. Bueno, no, hombre, no vamos a hacer... Venga, adelante. Si no ha entendido nada, no se preocupe. Estamos aquí para hablar claro. Escucha Cierre de Mercados. De lunes a viernes de 3:30 a 7 de la tarde. Con Fernando La Tienda. Radio Intereconomía. Cierre de mercados, el espacio de bolsa y mucho más. Al momento. Nuestros pueblos, nuestras ciudades, sus tradiciones, sus problemas, las personas que los hacen mejores cada día. Un espacio para hacer visibles a todos los pueblos de España y a sus gentes. Aquí, en Radio Intereconomía. Todos los sábados de 10 a 11 de la mañana con Isaac Palomares.
El próximo miércoles 23 de mayo, Mario Conde nos acompañará en el Club de Amigos para hablarnos de un tema tan de actualidad como es la prisión permanente revisable, criminales asesinos o enfermos incurables. Mario Conde en el Club de Amigos. Reserva ya tu plaza en el 91 616 2464 o escribiendo a club@intereconomia.eu. Entre tú y yo, ¿te gusta la música, leer, viajar, el deporte? Entre tú y yo, ¿te gustaría conocer mejor a tu artista preferido? Entre tú y yo, hay una manera desenfadada de pasar los sábados. Si quieres descubrirlo, tienes una cita en Radio Intereconomía a las 2 de la tarde con Paula Pérez Salazar. Ya sabes, los sábados, en Entre tú y yo, lo que tú quieras. Escuchan ustedes Intereconomía. En Radio Intereconomía, El Barómetro, con Albert Castillón. Aquí estamos con Javier Horcajo, con Ricardo Rodríguez, con nuestra experta en política Maribel Berzosa y con una llamada muy especial que además creo que era de justicia hacer. Yo los medios de comunicación, cuando metemos la pata, y nos pasa a menudo, a ver si lo reconocemos todos, cuando con el tiempo sabes que has cometido un error, debemos ocuparnos al menos de subsanar la imagen pública de la persona de la que se han dicho barbaridades, ¿no? Con Ginés Jiménez se dijo de todo. El sheriff, el hombre que conseguía tener bajo su tutela a todo un pueblo, Coslada bajo la presión. Yo recuerdo haber entrevistado a testigos que hablaban de las extorsiones, a prostitutas que decían barbaridades. Bueno, todo aquello que ocupó horas y horas de televisión, de prensa, de radio, cero. Es que ni un mes de prisión. Es más, el juez en un momento de la sentencia dice, en el caso de que todo lo que ha traído aquí el instructor y la policía fuese cierto, en el caso de que lo fuese, hablaríamos de una malversación de 12.000 euros en 5 años. ¿De verdad era el policía, el jefe de policía más corrupto de España, con una banda organizada, como se nos dijo? Fiscalía pidió 26 años, ha quedado en libertad, sin ningún cargo. La sentencia da un rapapolvo al instructor y también a la investigación policial, y reconoce que este hombre ha estado en prisión y bajo la espada de Damocles 10 años por error o, por lo peor, por pruebas falsas. Hoy estamos hablando con Ginés Jiménez unos minutos. Ginés, buenos días de nuevo. Buenos días de nuevo. ¿Cuánto tiempo en prisión estuviste? Hazme memoria. Recordé que en el año 2008, ante tal presión y tal alarma social, como usted bien ha dicho, de los medios, pues influyó también mucho para la decisión de ingreso en prisión, lo que se llama la prisión provisional o prisión preventiva. Así se hizo y algunos policías estuvieron 5, 6, 7 u 8 meses y yo, digamos, a mí me dieron la libertad el último y estuve 11 meses y 10 días. Ahora, por supuesto, como usted bien ha dicho, absolución total. Pero esa absolución total de la sentencia, permítame, don Albert, que le matice, entra al fondo, como bien ha dicho usted, entra al fondo de toda la prueba testifical, toda la prueba documental, todo, entra y desmenuza todos los testigos, todas las pruebas que se han aportado, todo. Y pues, sí, está bien que lo diga, porque hay quien todavía echándole más encima dice que lo que pasa es que no se han podido usar las llamadas telefónicas pinchadas o el registro en su casa. Eso fue un avance. Yo creo que eso es un poco una mezcla. El que diga esto nada más y se quede ahí es una mezcla un poco de maldad e incluso, permítame, de ignorancia, puesto que no se ha leído la sentencia. La sentencia está muy clara y muy evidente. La sentencia, que tiene 117 folios, entra en el tema por dos vertientes. La primera, por nulidad procesal, que también la hay, por supuesto, cosa que nos viene bien, nulidades procesales, pisados telefónicos para entendernos, auto de entrada de registro, etcétera, etcétera. Nulidades procesales es una cosa, y luego análisis del contenido, como diríamos los de letras, ¿no? Análisis del contenido, es decir, que entra en el fondo de todo ello. Es decir, es tan completa y tan profesional la sala
que ha dicho nulidades telefónicas anuladas, no se ajustan a derecho, registros en casa no se ajustan a derecho. No obstante, este tribunal va a entrar uno por uno a las pistolas que tenía Ginés en casa. Vamos a ver, tenía licencias, son antiguas. El Supremo dice que un miembro de fuerza de cuerpo de seguridad no incurre en delito porque tenga un arma aunque no tenga guía. Sí, sí, o sea, fueron etcétera. a buscar hasta el detalle. Sí, lo que vengo a decirle, resumiendo, es que la sentencia completa tanto los defectos de forma, para que los oyentes lo entiendan, y el fondo del contenido de la prueba la analiza una por una. Preguntas rápidas, Maribel. Sí, hola, buenos días. Primero enhorabuena y decirle, ¿usted sabe a qué se debió todo esto? Sí, claro. He tenido 10 años para estudiarlo. Y lo sabe perfectamente, tiene nombres y apellidos y lo sabe todo. Sí, y en el juicio han salido. Tenga en cuenta que han sido 35 sesiones de juicio donde allí todo el mundo se ha expresado. Y los testigos han depuesto totalmente de forma favorable. Incluso yo he llevado de testificar casi 90 testigos de la ciudadanía de Coslada, de empresarios, hosteleros, policías nacionales incluso. Es decir, que allí se ha quedado bien clarito de dónde procedía esto. ¿Y usted hubo un momento en que se temía que iba a pasar esto? ¿Antes de que se explotara todo? Antes de eso teníamos como... ¿Indicios de que podía pasar? Teníamos una sensación... Me agrada la pregunta porque antes de eso teníamos una sensación de que en ese enfrentamiento tan brutal de algunos grupos de dos cuerpos, porque eso sí, hay que decirlo, mis amigos siempre han estado en el Cuerpo Nacional de Policía. O sea, el Cuerpo Nacional de Policía no se pone en duda. La institución del Cuerpo Nacional de Policía no se pone en duda. Lo que se pone en duda es ciertas personas tendenciosas que han utilizado su institución para sus venganzas personales. Pero la institución, Cuerpo Nacional de Policía, tenía y sigo teniendo muchos amigos. Entonces, en aquella época, esos grupos tendenciosos que perseguían por motivos espurios cierta... para entenderlo, dándole cierta caña a Ginés o a los policías locales, pues sí lo veíamos venir. Es cierto que lo veíamos venir. Javier. Pues mira, Ginés, no sé si te acordarás, pero hubo también periodistas que te creímos. Sí, yo recuerdo una entrevista. Déjeme que se lo diga, para que vea que tengo buena memoria. Déjeme que se lo diga y ahora usted me amplía. Usted creyó en mí desde el principio, igual que Albert Castellón, y usted me hizo una entrevista en televisión que fue en ese momento muy buena y muy satisfactoria para todos los policías locales y para mí. Pues no veas la lista de los que se cabrearon con esa entrevista, te la podría poner y es larga. No, una pregunta muy concreta, telegráfica. ¿Hubo pruebas falsas en la investigación de tu asunto y quién crees que las puso? Sí, vamos a ver, las pruebas falsas, sabes, como todos sabemos que las pruebas, la carga probatoria es documental y testifical. Pues en este caso mío existe abundante prueba testifical falsa y que veremos a ver si no ejercemos alguna acción contra esos testigos. Especialmente la testifical, es decir, se ha demostrado en el acto de juicio que muchos de los testigos fueron llevados en un coche camuflado en la parte de atrás diciendo de como no declares contra Ginés vas a quedar detenido. Oiga, pero que sí, que le han llevado regalos en Navidad, que lo sabemos. Así es que tú ves esto, y le enseñaban los grilletes, tú ves esto, pues te vas a quedar detenido. Y son 3 años el cohecho. Dígame usted, una persona que no tiene experiencia. Si me lo hubieran dicho a mí, no te hubiera entrevistado. Bueno, hombre, no digas eso ahora con lo bien que habías quedado, Horcajo. Eres tremendo. Bueno, de verdad, Ginés Jiménez, hablaremos en próximas ocasiones, pero hay que empezar a volver a dar la dignidad a alguien que entre todos se la quitamos y yo quiero saber que cuando la policía acusa con el dedo a alguien y va a un tribunal, el juez y el policía repasan pruebas, confirman datos y demuestran lo que dicen. No que se fían de ello 10 años después. Efectivamente, yo creo que esta sentencia viene bien, por supuesto, hay que decirlo, a los acusados en primer lugar, para que estén tranquilos. Pero también, permítame en un minuto, viene bien también y que lo analicen y lo reflexionen a toda la ciudadanía de Coslada. Coslada es una ciudad que tiene prácticamente 100.000 habitantes, ¿no? Falta muy poco para los 100.000 habitantes. Y es una ciudad que siempre ha sido muy reivindicativa, muy activa socialmente,
tiene asociaciones vecinales con mucha fuerza. Y esta sentencia pues viene a decir ni más ni menos que no es verdad que hayan estado bajo el yugo aquí de un tirano, de un corrupto. No, o sea, viene a decirles que eso no ha existido, porque es que si no sería un insulto a su inteligencia. Sí, sí. Es tremendo. Ginés Jiménez, un abrazo muy fuerte y felicidades por tu libertad. Un abrazo. Suerte, Ginés. Un abrazo. Suerte.